¿Mm? Ya. Estamos con el docente mexicano Juan Pablo Prado. Juan Pablo, vamos a abordar temas de la cooperación para el desarrollo, la cooperación internacional. En un sistema internacional caracterizado por grandes desequilibrios, ¿cómo puede entenderse la cooperación internacional para el desarrollo? Bueno, la cooperación internacional para el desarrollo es un instrumento creado por distintos actores internacionales que procura precisamente generar dos elementos importantes. Por un lado, generar bienes y servicios, ¿verdad?, de manera que se resuelvan los grandes problemas, por ejemplo, de déficit en materia de niveles de desarrollo en los países, ¿verdad? Y por otro lado, la cooperación internacional para el desarrollo pretende proveer equidad de la producción de esos bienes y servicios, ¿verdad?, que es el otro gran problema de este planeta. Es decir, por un lado no se generan suficientes bienes y servicios, ¿verdad?, sobre todo en detrimento para los países menos favorecidos, pero también y de manera adicional, esos bienes y servicios de por sí deficitarios están repartidos de manera inequitativa entre los actores del sistema internacional. Y ante esa situación, ante esa doble problemática, una cuantitativa y la segunda cualitativa, existen recursos de colaboración internacional como la cooperación para el desarrollo, que pretende a través de distintas estrategias, mediante la participación colectiva y corresponsable de diversos actores internacionales, atender esas grandes necesidades del planeta, ¿no? Aquí el asunto es que la cooperación internacional para el desarrollo, al fin y al cabo, es una acción voluntaria que depende de la voluntad política y por ende de la capacidad financiera de los actores que la practiquen. Y en ese sentido, y dado que no hay ninguna autoridad superior que obligue o que oriente, que formule estrategias precisas en materia de cooperación para el desarrollo, esta actividad se ha vuelto un instrumento discrecional en muchos sentidos de las relaciones internacionales, en donde, si bien hay cooperación internacional y hay cooperación internacional para el desarrollo, una más eficaz que otra ciertamente, al fin y al cabo se realiza con base, en muchos casos, de intereses dependiendo del actor en cuestión. Y ahí hay un aspecto importante. Dado que los actores buscan distintos objetivos en los escenarios internacionales, la cooperación internacional se vuelve un instrumento supeditado a estos objetivos en la escena internacional, dependiendo del actor que se trate. Entonces no hay una sola cooperación internacional para el desarrollo, sino que esta depende respecto a las motivaciones de quien la practique y también, obviamente, de quien la reciba en un esquema clásico de cooperación norte-sur. Claro. Precisamente en este tema de los actores, en dos que has mencionado, la Unión Europea y Estados Unidos, siempre la Unión Europea ha buscado diferenciar su política exterior, o los países de la Unión Europea han buscado diferenciar su política exterior de la de Estados Unidos. En esa medida, ¿cuán diferente puede ser la cooperación internacional de la Unión Europea frente a la cooperación norteamericana? Bueno, hay similitudes y diferencias entre las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Número uno, quizás la principal diferencia es que efectivamente Estados Unidos ha utilizado su ayuda externa como un instrumento de política exterior. Esto sobre todo a partir de la década de los 40, cuando Estados Unidos lanza importantes programas de ayuda al desarrollo a determinadas latitudes del planeta, acciones condicionadas en el marco de la contención bipolar de la Guerra Fría, en donde la cooperación, o más bien ayuda estadounidense, fue un recurso más de política exterior a favor de los intereses de Washington en el marco de la contención bipolar. Y en este sentido, Estados Unidos en muchos casos, ciertamente no en todos, pero en buena parte de ellos, utilizó su ayuda externa como un instrumento de contención, en muchos casos, para evitar enviar a soldados estadounidenses a contender en batallas o enfrentarse de manera directamente con ciertos contrincantes,
utilizando la ayuda externa como un instrumento, ¿verdad?, para ganar aliados en los escenarios internacionales, ¿verdad? Y en este caso, la ayuda exterior de Estados Unidos sirvió, en muchos casos, para comprar aliados en el mundo, de manera similar a como Moscú la utilizó con los mismos propósitos. En pocas palabras, y considerando lo que dije hace unos momentos, la ayuda externa en esta etapa fue un instrumento supeditado a los intereses de las grandes dos potencias globales, en donde el fin último no era en sí promover desarrollo, sobre todo de las personas, sino ganar aliados gubernamentales en distintos países. La Unión Europea, ¿verdad?, ha intentado utilizar su cooperación de manera algo distinta. La Unión Europea, considerada a sí misma una potencia civil global, ha procurado promover cooperación para el desarrollo con menores índices de este tipo de discrecionalidad o de utilización política de su cooperación. Esto en buena medida porque el proceso de Unión Europea, ¿verdad?, digamos, de cierta forma escapó en alguna medida a los lineamientos duros de política exterior con base en los cuales los Estados Unidos ofrecían su ayuda al desarrollo. Es decir, la Unión Europea ha intentado desligarse de esta utilización dura de su ayuda para intentar promover esquemas de cooperación más desarrollistas y más solidarios y menos entendidos como política dura exterior, ¿no? Sin embargo, la similitud redunda en que al final y al cabo la política de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea, al ser un instrumento de y supeditado de la política exterior y seguridad común, al final y al cabo termina siendo utilitarista respecto a la primera, y por tanto en muchos casos no escapa tampoco a estos esquemas, ¿verdad?, de utilización de la cooperación para el desarrollo como un instrumento de presencia, de influencia en las relaciones internacionales de la Unión Europea. En el contexto que tú has mencionado, ¿qué papel juega la cooperación sur-sur? La cooperación sur-sur es una estrategia de colaboración internacional que no es nueva. Por poner una fecha, desde 1955, en el marco de la conferencia de Bandung, los países no desarrollados, los países del sur, direccionados por aquellos gobiernos del sur con grandes líderes internacionales en aquella época, promovieron o institucionalizaron este ejercicio de cooperación a través del cual, sin renunciar a el derecho de recibir cooperación desde el esquema clásico norte-sur, a partir de ahora se posicionan los países del sur a efecto de, con base en la voluntad política para hacerlo, colaborar entre sí, a efecto de evitar este juego o esta utilización persuasiva de la cooperación de los donantes clásicos de cooperación norte-sur, en el sentido de intentar o de querer influenciar, controlar y en definitiva hacer dependientes de la cooperación norte a los receptores clásicos del sur. Y para enfrentar esta situación, para evadir esa utilización de política exterior dura de las grandes potencias, varios países del sur establecieron nuevos esquemas de colaboración a efecto de tener mayor relación entre sí. A esto se le ha llamado cooperación sur-sur, cooperación que en principio pretende evitar el verticalismo en materia de toma de decisiones por parte del donante, en donde el sur se volvía un agente pasivo y dependiente de la ayuda exterior. Para intentar evitar este esquema clásico verticalista, subsidiario, paternalista, asistencialista de la ayuda clásica norte-sur, característica en muchos casos de la Guerra Fría, la cooperación sur-sur pretendió promover esquemas de mayor horizontalidad, representatividad, equilibrio en la toma de decisiones, a efecto de promover el fin último de la cooperación, esquemas de desarrollo sin demasiados costos colaterales o costos políticos o que lacerasen la soberanía de los receptores, ¿no? Y en ese sentido, la cooperación sur-sur ha evolucionado ciertamente, pero es en los últimos años
cuando la cooperación sur-sur ha tomado nuevos auges en los escenarios internacionales. Sin embargo, no porque estemos ante un escenario de fomento a la cooperación sur-sur, podemos decir que por el mero hecho de que exista cooperación sur-sur, ya estamos ante un escenario de eficacia de la colaboración o de resultados en automático positivos, ¿no? En muchos casos, ciertos países del sur han replicado aquellas prácticas verticalistas, ¿verdad?, que los países del norte practicaron y utilizaron durante varias décadas, ¿verdad? Y parece ser que también varios países del sur somos bastante buenos para copiar esas malas prácticas que en principio el principio de la cooperación sur-sur quería evitar. En este caso, ¿cómo ves tú la cooperación china que se nota un poco más franca en ese aspecto, ¿no? Es decir, no oculta intereses o, por ejemplo, el tema de los derechos humanos para ellos no es importante o no es condicionante? ¿Cómo ves toda esa maquinaria china en el tema de cooperación? China, curiosamente, es uno de los principales receptores de asistencia oficial para el desarrollo, aunque China ocupa el lugar número 2 como potencia económica global. Es decir, es evidente que no hay reglas de juego claras en el sistema de cooperación para el desarrollo, y una evidencia en ese sentido es que China, aunque no atiende las nuevas reglas del juego del norte, eso no importa, y los donantes clásicos prefieren darle cooperación al desarrollo a China para que, digamos, tener buenas relaciones políticas, económicas, diplomáticas, comerciales con este hegemón asiático. Ahí hay una primera premisa en cuanto a incongruencia. Y quizás con base en esa realidad, China también, reconociendo y dándose cuenta que esta condicionalidad en materia democrática y derechos humanos es un juego y no se atiende, ha replicado ese esquema que recibe respecto al norte, de no condicionar estos preceptos, hacia los receptores de cooperación china. Porque China, lo sabemos bien, intenta posicionarse en muchos sentidos, sobre todo en África. Varios países europeos y Estados Unidos sí sancionan a determinados países, gobiernos africanos que no respetan los preceptos clásicos de democracia y derechos humanos. Ante esa situación, China, mientras la cooperación oficial se retrae de ciertos países, como por ejemplo Zimbabue, China se posiciona en esos países y ofrece al régimen de Mugabe cooperación para el desarrollo, cooperación económica, financiera, asistencia militar, etcétera, ¿verdad? Y utiliza a su cooperación para el desarrollo como un instrumento de política exterior a efecto de posicionarse en ese espacio vacío que han dejado las grandes potencias, obviamente con una carta de presentación muy interesante. Beijing dice: yo no te voy a condicionar, como lo hacen los donantes clásicos, en materia de democracia y derechos humanos. ¿Aceptas mi cooperación? Pero por supuesto que sí.